La verdadera identidad de Heavy finalmente fue revelada. ¿Quién iba a pensar que quien más parecía un zombie era en realidad un joven apuesto con brillantes ojos verdes, y aún más impactante, era el primer hijo nacido entre dos zombies? Hace siglos, el mundo había sido tragado por un repentino brote de zombies. La humanidad, desesperada por sobrevivir, se vio obligada a esconderse en los confines del mundo construyendo muros enormes para mantener alejados a los muertos vivientes. Sin nada más que armas primitivas, luchaban por defenderse. Hasta que un día, la creación de una nueva división militar cambió todo. Sus miembros poseían un poder aterrador, a veces incluso más brutal que los propios zombies. En menos de 10 años, hicieron retroceder a los zombies. Los zombies capturados se convirtieron en generadores vivientes. Otros fueron subastados como mercancías en exhibición. Incluso construyeron zoológicos de zombies para el entretenimiento de la gente. Los pocos zombies que escaparon formaron tribus dispersas obligadas a esconderse en los confines del mundo. Se aferraron a la supervivencia bebiendo aceite desechado y rebuscando en la basura. Después de siglos de vagar sin sentido, por fin, una zombie hembra comenzó a despertar sus pensamientos. No podía entender por qué los humanos eran tan fuertes. ¿Cómo construyeron la civilización? Así que comenzó a imitarlos, 3 comidas al día, acostarse temprano, despertarse con el sol. Al final, llegó a una conclusión. La razón por la que los humanos podían construir la civilización era porque podían reproducirse. Así que los imitó vagando por las calles todos los días tratando de atraer a compañeros, y un día, para su sorpresa, descubrió que estaba realmente embarazada. Después de unos largos y agotadores 13 meses, dio a luz al primer niño zombie y lo llamó Agib. Pero la infancia de Agib fue todo menos miserable. Desde que su madre se convirtió en la única zombie embarazada, había sido blanco de miradas hostiles, acosada y rechazada por su propia especie. Y una vez que nació Ahayube, la rechazaron por completo como una abominación para proteger y criar a su hijo pequeño. Vagó por ciudades en ruinas tratando de unirse a otros grupos de zombies, pero cada vez la rechazaban como una marginada. Por fin, por el bien del futuro de Al-Jedi, eligió establecerse cerca de la sociedad humana. Pero con su apariencia monstruosa, nunca podría caminar abiertamente entre los humanos. Así que sintió a un pequeño JV de 3 años rogar en las calles, apenas manteniéndolos con vida. Bajo el cuidado de su madre zombie, JV creció lentamente, siempre viviendo en la ciudad disfrazado de humano. A medida que crecía, con la educación obligatoria impuesta por los humanos, un JV comenzó a asistir a la escuela durante el día. Por la noche, trabajaba a tiempo parcial en pequeñas tiendas. Gracias a su resistencia de zombie, nunca se sentía cansado, y los fines de semana, incluso tomaba varios trabajos para ayudar con las cuentas. A veces, se sentía abrumado por la necesidad de devorar humanos, pero se obligaba a contenerse. Después de todo, su madre había arriesgado su vida para traerlo aquí con la esperanza de que pudiera vivir como un humano de verdad. Así que hizo un voto silencioso. Estudiaría mucho y un día, compraría con sus propias manos, le compraría a su mamá un coche y una casa grande. Pero todo se hizo añicos cuando un repentino brote de zombies golpeó la ciudad. Para salvar a su compañera de clase mayor, Al-Jedi no tuvo más remedio que revelar su verdadera naturaleza y transformarse en un zombie. Y en su primer día de trabajo, después de despedir al jefe de Mel Powder Store número 1, su vida dio un giro drástico. Ese día, Ahayube, de 17 años, bajo la presentación de su superior, comenzó a trabajar en un supermercado. Al verlo parado allí sin comprender, la superior lo regañó: «¿Estabas despistado? 4. Date prisa y ayuda». Saliendo de su ensimismamiento, rápidamente dio un paso adelante y tomó la caja de sus manos. Justo cuando dejó escapar un suspiro de alivio, inmediatamente notó las heridas en su rostro. Sin dudarlo, lo jaló detrás del mostrador, atendiendo cuidadosamente sus heridas mientras le preguntaba si lo habían acosado de nuevo. La verdad era que, como zombie que vivía entre humanos, les tenía terror. Su timidez lo convirtió en un blanco fácil para los agresores. El superior lo sermoneó: «Los humanos son crueles. El acoso ocurre todo el tiempo. Si sigues pareciendo débil, por supuesto, se meterán contigo. Pero si te defiendes, nadie se atreverá a meterse contigo. ¿Entendido?». Con la cabeza gacha, JV murmuró suavemente: «Entendido». Justo entonces, el jefe del supermercado se acercó. «Hay clientes aquí. Ve a saludarlos». Afuera, había llegado un camión. JV pensó que era Jiangxi entregando suministros para la gente del pueblo, pero resultó ser solo un transportista al azar.
La superior se apresuró a buscar en los estantes los productos solicitados, pero cuando se agachó para revisar las etiquetas, el jefe apareció de repente detrás de ella sacando su teléfono para tomar fotos. Agib captó esta escena cuando el jefe dirigió su mirada hacia él. Agib instantáneamente miró hacia otro lado, balbuceando que no había visto nada. Aún así, el jefe lo agarró por el cuello y gruñó: «Chico, más te vale mantener la boca cerrada». Luego le ordenó que llevara al conductor al almacén para transportar la carga. En el camino, el conductor le advirtió: «Ese jefe es infame por aquí. 60. Atrae a chicas universitarias con salarios altos y luego se aprovecha de ellas. Tu superior, es posible que no escape de sus garras». La mente de AJB giró. Salvarla o permanecer en silencio. De repente, un rugido escalofriante resonó desde la distancia. Un sonido que conocía muy bien. Zombies. Estaban lanzando un ataque contra la ciudad. El conductor se inclinó hacia afuera, escaneando las calles con nerviosismo, pero AJV lo ignoró, saltó del camión y corrió directamente de regreso hacia el supermercado. Cuando llegó, el sitio frente a él lo dejó atónito. Frente al supermercado número 1 de leche en polvo, los humanos mordidos ya estaban mutando y el jefe infectado empujó a la superior al suelo. Con una sonrisa torcida, separó sus piernas a la fuerza. «De todos modos, me estoy muriendo. Así que antes de irme, eres mía». Pero antes de que pudiera terminar sus palabras, su rostro se puso rígido. Algo andaba mal. Su mejilla se retorcía y deformaba mientras su cuerpo comenzaba a mutar. El estudiante mayor soltó un grito agudo. Al oírlo, el corazón del extraño JV dio un vuelco. Se congeló, dividido por la vacilación. La advertencia de su madre resonó en su mente. No era fácil llegar a esta ciudad. Nunca causes problemas y nunca dejes que nadie vea tu verdadera forma. ¿Entendido? Por eso había soportado la humillación todo este tiempo, tragándose cada insulto. Pero ahora, con su superior en peligro, ya no podía contenerse. Su mano izquierda se transformó instantáneamente en una sierra gigante. Su rostro y cabello también cambiaron, transformándose ante sus ojos. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en el extraño JV que todos conocíamos. Mientras los zombies gruñentes cargaban, el extraño JV cortaba con un afilado como un vicio gay que desaparecía y reaparecía detrás de ellos. La calle resonó con húmedos sonidos de corte, po 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 po. En un instante, los zombies fueron cortados en pedazos justo cuando el jefe mutado alcanzaba a la estudiante. Un ruido sordo y repugnante resonó. Su cuerpo fue partido limpiamente por la mitad. Cuando la estudiante se atrevió a abrir los ojos de nuevo, vio al extraño JV cortando el cadáver del jefe, murmurando entre dientes apretados: «¿Crees que puedes intimidarme? Vamos, levántate e inténtalo de nuevo». A estas alturas, el jefe no era más que trozos destrozados. Horrorizada, la estudiante apretó los ojos, incapaz de seguir mirando. En ese momento, varios zombies se tambalearon hacia ellos. A Heidi se colocó en la puerta bloqueando el camino. Su voz se volvió fría: «Un paso más y estás muerto». Y así, en su primer día de trabajo, JV partió a su jefe limpiamente por la mitad. Después, incluso cobró su salario y compró algo de carne casi podrida. Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió a casa temiendo lo que vendría. Primer día en el trabajo y ya maté al jefe. ¿Cómo se supone que le explique esto a mamá? En poco tiempo, llegó a un edificio de apartamentos destartalado. Se quedó un momento en la puerta, luego finalmente reunió su coraje y empujó la puerta para abrirla. Dentro, una hermosa zombie estaba cocinando. Radiante de alegría, gritó: «Ah, JV, has vuelto. Ven a sentarte. La cena está lista». Mientras tanto, después del ataque zombie en la ciudad, la policía había acordonado la zona. Una chica pelirroja estaba de pie frente a las ruinas, perdida en sus pensamientos. Como la única superviviente del supermercado número 1 de leche en polvo, la estudiante dio su declaración a los periodistas, pero nunca mencionó a JV. Simplemente afirmó que estaba demasiado aterrorizada, se desmayó y no recordaba nada. En ese momento, un subordinado se acercó a la chica pelirroja. «Señorita, esta es la grabación de vigilancia que recuperamos». En la pantalla había una escena impactante. JV encerrado en combate con un enorme rey cadáver tipo A. La chica tomó la tableta de su subordinado. En la pantalla, JV estaba blandiendo su motosierra con intensidad salvaje. El enorme rey cadáver tipo A, varias veces su tamaño, ni siquiera tuvo la oportunidad de reaccionar antes de ser partido por la mitad.
El subordinado señaló las grietas que recorrían la carretera y un rascacielos partido limpiamente por la mitad. Este pequeño zombi es cruel. No solo destrozó al rey cadáver en inmenso, sino que devoró hasta el último pedazo. La escena volvió a JV en casa. Su madre le enderezó la ropa mientras le recordaba, cuando estés en la escuela, escucha a tus profesores. ¿De acuerdo? Su respuesta no fue más que un fuerte eructo. La sonrisa de su madre se desvaneció mientras preguntaba con severidad, JV, ¿comiste algo impuro? Nervioso, soltó, no comí nada, luego salió corriendo por la puerta. Caminando por la calle, perdido y pensando en qué hacer a continuación. Una mano de repente cayó sobre su hombro. Una voz burlona resonó. ¿En qué piensas, delegado de clase? Ah, JV, pensando en alguna chica guapa. Sobresaltado, Ajedi se tensó al instante. La chica frente a él era Fan Yu, hija del alcalde de la ciudad con una madre que era una oficial de alto rango. Temeroso de exponerse, Ajedi rápidamente giró la cabeza murmurando mientras preguntaba qué quería. Fang se rió. Por supuesto, estoy aquí para recibir tutoría. Eres el mejor estudiante de todo el grado. Observando desde atrás, una chica susurró confundida. ¿Por qué la princesa de la ciudad se enamoraría de un ratón de biblioteca? Otra se burló. Si estudiar pudiera matar zombies, tú también lo adorarías. Sosteniendo las notas de Fanyu, el extraño JV frunció el ceño. Eres de una familia militar. Este algoritmo de actualización para piezas nanomecánicas no debería estar mal, ¿verdad? Fanyu suspiró impotente. Es por ese extraño zombie que apareció ayer en el centro. Mi familia me dijo que investigara, pero todavía tengo que mantenerme al día con los estudios. Simplemente no quiero arruinarlo bajo presión. Al oír eso, el corazón de JV se apretó. Rápidamente forzó una expresión de calma y cambió de tema con el pretexto de repasar la lección. Justo entonces, los ojos de Fan Yu se desviaron hacia la ropa de JV. JV, ¿por qué tu camisa se ve así? Antes de que pudiera terminar, un grito penetrante surgió desde adelante. Anarbas A380 había chocado contra una bandada de pájaros, sus motores fallaron instantáneamente mientras el enorme avión se desplomaba hacia abajo. El pánico estalló. Los civiles gritaron y se dispersaron en todas direcciones. Ahaji se quedó paralizado en el sitio, instintivamente listo para correr con la multitud. Pero justo entonces, una mujer que abrazaba a su bebé tropezó y cayó directamente frente a él. La conmoción lo sacudió. Su cuerpo casi se transformó mientras se preparaba para transformarse. De repente, un crujido agudo resonó detrás de él. El sonido provenía de un dispositivo brillante en la mano de Fan Yu con un rápido cac-cac-cac de maquinaria. Enjambres de nanobots se extendieron por su brazo. En menos de 2 segundos, una armadura completa envolvió todo su cuerpo. Se dejó caer en cuclillas y luego se preparó adoptando una postura de carrera dirigida al avión que caía. Con un silbido agudo, se lanzó al cielo. En un abrir y cerrar de ojos, Fan Yu apareció frente al avión que descendía. Mientras su brazo mecánico cambiaba al modo de ataque, la nanotecnología forjó una enorme hoja de guerra sacada directamente de la leyenda. Otro SHH que partió el aire. El A380 fue dividido por la mitad por un solo golpe. Los pasajeros gritando se derramaron como cometas cortados que caían en picado hacia el suelo. En ese momento, Fan Yu levantó su brazo adoptando la pose de un lanzador de jabalina y lanzó su enorme espada hacia las calles de abajo. En un abrir y cerrar de ojos, el arma se dividió en innumerables hojas más pequeñas. Cada una perforó la ropa de los pasajeros con precisión milimétrica, incrustándose en los rascacielos que bordeaban ambos lados de la calle. Los pasajeros cuelgan de aire con los ojos muy abiertos y estupefactos. En un instante, se habían convertido en el paisaje más brillante y extraño que la avenida había visto jamás. Mientras tanto, Fan Yu y el jet roto cayeron en picado al suelo. Con un estruendo atronador, golpearon la tierra al mismo tiempo. El A380 se partió limpiamente en dos, se estrelló con fuerza contra la carretera, cada mitad golpeando lados opuestos. Cuando el peligro pasó, la multitud estalló en vítores. Esa es la armadura nanotecnológica de la joven, increíble, rodeada por el rugido de la admiración. La espada de la confianza de Fan Yu. Ella adoptó una pose genial disfrutando de la adoración de las masas. Mientras tanto, al otro lado, la mujer que se había caído antes abrió los ojos solo para jadear en estado de shock. Ahayube estaba sosteniendo todo el avión que caía con una sola mano. Arrojó los restos masivos a un lado con facilidad y luego extendió la mano para ayudarla a levantarse. Pero la mujer retrocedió instintivamente. En sus ojos, Ajedi ya no era un salvador.
Él era algo aterrador, algo diferente, pero cuando Fan Yu giró la cabeza con curiosidad, los restos del avión bloquearon su vista, dejándola completamente inconsciente de lo que acababa de suceder. Después, los dos regresaron juntos a la escuela. En clase, el profesor daba una conferencia desde un grueso libro de historia. La mirada de Fan Yu nunca dejó a AJ.V. Mientras tanto, AJ.V. escuchó atentamente la lección sobre la historia humana. Se reveló que esta era sobrevivió a la marea zombie gracias a un solo hombre. Hace mucho tiempo, hubo un joven brillante llamado Zhao Jin que se convirtió en el programador principal de una importante corporación tecnológica siendo aún muy joven. Su talento atrajo la admiración de innumerables admiradores. Pero cuando comenzó el brote de zombies, todo cambió. El territorio de la humanidad se redujo una y otra vez hasta que solo quedó un continente rodeado por todos lados por el mar. En la lucha contra los no muertos, lo que la gente necesitaba eran luchadores, no programadores. Así que este joven frágil que solo sabía escribir perdió su trabajo. Sin embargo, en el fondo, sabía que los programas que estaba escribiendo podían cambiar el futuro de la humanidad. Nadie le creyó, así que se encerró en su habitación impulsado por pura fuerza de voluntad, codificando día y noche sin descanso, revisando y refinando su trabajo una y otra vez. Los días se convirtieron en noches, las noches en años. El que una vez fue un prodigio apuesto eventualmente se convirtió en un anciano calvo y desaliñado. Al final, logró crear la primera armadura nanotecnológica con energía nuclear de la humanidad al borde del colapso de la civilización. Dio un paso adelante sin dudarlo y activó el traje con el poder bruto del mech de primera generación. Repelió a los zombies y salvó el futuro de la humanidad. A partir de ese día, fue celebrado como un héroe. Aunque el tiempo ha pasado y los años se han desvanecido, sus descendientes heredaron su legado protegiendo a la humanidad a través de generaciones. Después de la conferencia, la clase bullía de emoción, pero los ojos de Fan Yu permanecieron fijos en AJ.V. con la mente acelerada. No puede estar equivocado. Su ropa, él es el zombie de esa noche. Mientras tanto, AJ.V. murmuró en voz baja, los humanos ya tienen poderosas armas térmicas. Un solo proyectil puede convertir a los zombies en pasta. Entonces, ¿por qué siquiera necesitamos fósforos? Fan Yu interrumpió de repente, realmente eres agudo. Tienes razón. Hay un secreto oculto detrás de todo esto. Te diré la verdad, pero primero tendrás que responder una pregunta por mí. Trato. Cuando AJ.V. asintió, Fan Yu finalmente comenzó a hablar. Hace unos días, descubrió accidentalmente que su padre estaba trabajando en algo horripilante. Estaba equipando a los zombies con armadura nanotecnológica. Bajo su interrogatorio, su padre reveló la razón. Solo los zombies podrían desatar el verdadero poder del mech. Puede que la armadura tenga energía infinita, pero pilotarla les drenaba a los humanos una resistencia tremenda. Solo los no muertos con resistencia ilimitada podrían fusionarse con ella a la perfección. Con el paso de los siglos, a medida que el linaje de su familia se debilitaba, nunca pudieron restaurar el mecha a su forma original. Por eso recurrió a usar zombies como sujetos de prueba. Feng estaba desconcertado. Con las armas que ya tenemos, acabar con los zombies es suficiente. ¿Por qué crear algo tan aterrador? La expresión de su padre se volvió sombría porque todavía vivimos en una época en la que la extinción podría golpear en cualquier momento. Hay algo, ni siquiera sabemos si es humano o zombie, pero si quisiera, podría aplastarnos tan fácilmente como a una hormiga. Parece poseer una vida eterna que existe desde tiempos antiguos hasta ahora, oculta en algún lugar de este mundo. Al oír esto, la cara de Aye dice en sorpresa, ¿vida eterna? ¿Podría existir realmente algo así en este mundo? Fan Yu respondió con frialdad, lo creas o no, este secreto ha pasado de generación en mi familia. Y a ese ser, se decía que su nombre era Jiangxi. De acuerdo, ahora es mi turno de preguntar. Allá en el centro de la ciudad, ¿quién mató al rey cadáver y salvó a todos esos civiles? ¿Fuiste tú? AJ.V. se sobresaltó alarmado poniéndose de pie de un salto. Te equivocas de persona. Sin esperar su reacción, salió corriendo de la habitación. Su huida despavorida no hizo más que agudizar la sospecha de Fan Yu. A partir de entonces, sin importar si AJ.V. se estaba lavando los dientes, trotando o incluso yendo al baño, Fan Yu lo seguía en secreto. Después de la escuela, AJ.V. se escapó lo más rápido que pudo, sin atreverse a perder un segundo. Fan Yu, por supuesto, lo siguió de cerca. Este chico se cayó incluso cuando pillé ese avión. Definitivamente está ocultando algo. Mientras AJ.V. miraba nerviosamente por encima del hombro, de repente chocó con alguien y cayó pesadamente al suelo.
Al levantar la vista, encontró a varios matones callejeros bloqueándole el paso. Fanyu, que acababa de alcanzarlo, vio cómo se desarrollaba todo, pero en lugar de intervenir, optó por observar en silencio desde la barrera. Sin decir una palabra, uno de los punks le dio un puñetazo directo en la cara a temiendo que defenderse expusiera su identidad y obligara a su madre a mudarse de nuevo, deliberadamente se hizo el débil poniendo una cara lastimosa. El matón rubio arrebató el libro de Al-Jedi y se burló. Así que solo eres un perdedor arruinado, qué pérdida de tiempo. Con eso, le dio una patada al JV con fuerza, enviándolo al suelo. Riendo, la pandilla se pavoneó por la calle. Al ver el estado miserable de Ad-JV, Fanyu finalmente comenzó a descartar sus sospechas. Se dio la vuelta convenciéndose a sí misma, ¿qué estoy pensando? Debe haber sido solo una coincidencia con la ropa. Mientras tanto, Ageibe se inclinó para recoger sus libros esparcidos. De repente, una mano se extendió primero levantando uno de ellos y extendiéndoselo. Ageibe lo tomó rápidamente con una sonrisa agradecida, agradeciendo al extraño una y otra vez. Pero al momento siguiente, esa misma mano le dio una palmada firme en el hombro y una voz dijo, no está mal. Mantener tu temperamento bajo control. Eso es lo que hace a un buen zombie. AJV se congeló en shock ante las palabras. Al levantar la vista, se dio cuenta de que no era otro que el hombre que un día se convertiría en su jefe, Jiangxi. Agei disparó sus pies gritando, ¿quién diablos eres tú? Jiangxi se detuvo en seco ante la pregunta. Jiangxi cambió a su segunda forma, una sonrisa escalofriante curvándose en su rostro. Recuerda esto chico, nunca gastes tu temperamento en insectos. Una ola de aura asesina surgió hacia adelante, tan pesada que AJ ni siquiera podía abrir los ojos. Cuando finalmente los forzó a abrirse, la calle estaba vacía. Jiangxi había desaparecido sin dejar rastro. ¿Qué fue eso? Ese tipo no del todo humano, no del todo zombie. Ageibe tragó saliva con dificultad, con la garganta seca. Esa presencia aterradora. ¿Me estoy quebrando bajo la presión, viendo alucinaciones? Lo que no sabía era que Jiangxi lo estaba siguiendo desde las sombras, observando cada uno de sus movimientos. En poco tiempo, Agib llegó de vuelta a la escuela. Al ver su estado desaliñado, sus compañeros de clase inmediatamente comenzaron a susurrar. Mira, lo volvieron a acosar. ¿No puede defenderse? ¡Qué cobarde! El matón rubio, todavía regodeándose, ondeó su hoja de prueba física. Incluso si no puedo pilotar una armadura nanotecnológica, convertirme en un soldado mecha no está nada mal. En este mundo que venera la fuerza, los ratones de biblioteca como él no valen nada. ¿Y qué si es inteligente? Estudiar no matará a los zombies. Con armadura nanotecnológica, ¿quién necesita nuevas armas de todos modos? Al oír sus voces burlonas, Ajayi bajó la cabeza y caminó en silencio hacia el aula. Fanya observó cómo se desarrollaba todo, suspiró para sí misma. Parece que estaba pensando demasiado. Este tipo no tiene nada que ver con la sed de sangre o la brutalidad. Y, sin embargo, una cosa todavía la desconcertaba. Se suponía que el distrito central era seguro. Los zombies siempre se mantenían fuera de las murallas de la ciudad. ¿Cómo pudieron aparecer de repente aquí? Mientras tanto, Jiangxi estaba en la cima de una azotea mirando a AJ.V. Junto a él, Xiao Wei preguntó con cautela, «Jefe, ¿de verdad cree que ese chico puede ser uno de nosotros?» Jiangxi, ahora de vuelta en su primera forma, sonrió. «¿Quién sabe? Una prueba nos lo dirá todo. ¿No rescataste a esa pequeña rata de laboratorio? Suéltala y déjame animar las cosas». Lentamente levantó su mano. Un brillo verde enfermizo estalló y en el suelo vacío fuera del campus, gotas de sangre verde se filtraron en la existencia. Las gotas se fusionaron retorciéndose en una secuencia de genes. Carne y hueso comenzaron a tejerse de la nada. En pocos instantes, bajo el control de Jiangxi, un ejército de zombies tomó forma. Con un repentino apretón de su puño, su cuerpo se lanzó a su segunda forma. A la vez, los zombies cobraron vida, sus ojos brillando con hambre. Entre ellos se alzaban monstruosidades colosales, algunos de más de 10 metros de altura. Se subieron a los edificios circundantes esperando solo la orden de Jiangxi para descender sobre los humanos. Mientras tanto, Agedi estaba sentado en clase estudiando diligentemente, completamente inconsciente de que el peligro se acercaba. Al mismo tiempo, un hombre con un traje de negocios apareció en las puertas de la escuela. Inhaló profundamente saboreando el aire de libertad exterior. Entonces, sin previo aviso, trozos de carne se deslizaron de su cara. Entrando en pánico, presionó la piel podrida de nuevo en su lugar con su mano, murmurando en voz baja, «Casi me delato».
Esta debería ser la escuela que mencionó Lord Hem. Este hombre no era otro que el llamado zombi novato, uno de los raros muertos vivientes con plena conciencia. Cayendo de rodillas, preguntó respetuosamente, Lord He, ¿qué quieres que haga? Xiao Ai arrojó una pila de archivos a sus pies y ordenó fríamente, ve, devora a cada humano en esta academia. La misma academia donde AJV estaba estudiando. Los ojos de los zombis brillaron de alegría. ¿Mi primera misión es un festín como este? Perfecto. Desprecio a los humanos más que a nada. Desde el momento en que pudo recordar, había soportado un tormento interminable bajo la experimentación humana. Había jurado hace mucho tiempo reclamar todo lo que le robaron, para acabar con la humanidad y sus descendientes por completo. Sin embargo, la inquietud se deslizó en sus pensamientos. Extraño, incluso el fósforo más fuerte no puede matarme. Entonces, ¿por qué Lord He me asignó tantos refuerzos? Esta pequeña academia debería ser una presa fácil a menos que haya algo peligroso dentro. Aunque confiaba en su fuerza, la precaución prevaleció. Mejor explorarlo primero. En silencio, se deslizó en la oficina del director usando una máscara de amabilidad. Fingió cortesía. Disculpe, señor. Podría usar su ayuda con algo. Mientras tanto, del lado de Heidi, su excelencia académica le había valido una aprobación especial de la Oficina de Educación para tomar un examen acelerado. Si obtenía una puntuación perfecta, se le permitiría la admisión anticipada a la universidad. Heidi regresó a su asiento, emocionado de estar sosteniendo el papel del examen. Siempre y cuando termine esta prueba, finalmente entraré en la universidad, pensó para sí mismo. Pero justo entonces, los altavoces de la escuela resonaron para cobrar vida. Un mensaje ordenó a todos los estudiantes reunirse inmediatamente en el gimnasio interior. Aunque reacio a dejar su prueba a un lado, Heidi no tuvo más remedio que seguir el anuncio. En el escenario, el director se aclaró la garganta y anunció, debido a circunstancias especiales, un nuevo estudiante ha sido asignado a nuestra academia. Por favor, den la bienvenida a Meijiji. El director lanzó una mirada nerviosa a Meijiji que subió al escenario y comenzó una lenta y deliberada autopresentación. Los susurros ondearon a través de la multitud. ¿En serio? Ya estamos en la escuela secundaria y alguien todavía se está transfiriendo. En ese momento, AJV fue empujado hacia adelante por un grupo de punks terminando justo en la primera fila. La mirada de Meijiji se fijó inmediatamente en él. Así que eso es todo. La misión de Lord Ai nunca iba a ser simple. Ya hay otro de los nuestros aquí, lo que significa que esta escuela debe ser su territorio. Estos humanos, hay ganado. Menos mal que no entré de golpe. Eso hubiera sido grosero. Decidiendo que no había necesidad de conflicto por el momento, Meiji eligió observar tranquilamente a Agit primero. Los días se convirtieron en semanas y pronto, había pasado un mes entero. Durante ese tiempo, la vida de Heidi giraba en torno a solo dos cosas, estudiar y caminar a su siguiente sesión de estudio. Mai Jeje estaba completamente desconcertado. ¿Este tipo nunca se alimenta? No me digas que estudiar es su sustituto de la comida. Y esa cara suya, simplemente grita blanco fácil. ¿Qué clase de zombie se ve así? Pero justo cuando Meijiji resolvió seguir observando, el matón rubio y sus secuaces se pavonearon buscando pelear con una nueva transferencia. El matón rubio golpeó a Meijiji en el hombro y se burló, chico nuevo. Te he visto merodeando todos los días. Ven conmigo. Tengo algo que decir. Meijiji, que ya estaba de mal humor, se animó al verlo. Momentos después, los gritos resonaron desde la azotea de la escuela. Por suerte para ellos, Meijiji solo les dio un susto a los matones. En realidad, no se comió a los tres idiotas. Se rió entre dientes oscuramente. Deberías estar agradecido de que este no sea mi territorio. No soy exigente con la comida, pero si comiera presas de su territorio, imagino que se enfadaría. Con eso, golpeó al matón rubio haciendo volar sus dientes frontales. Entonces se dio la vuelta. Ven, voy a poner mis cartas sobre la mesa con AJV. Con tantos humanos en esta academia, debería darme una parte. A la mañana siguiente, AJV estaba sentado en clase concentrado en sus estudios. Una compañera de clase tímida se acercó sosteniendo algo. Esto es pomada para cortes. Ayudará a que tus heridas sanen más rápido. Y este spray de pimienta, la próxima vez que intenten intimidarte, simplemente rocíalo en sus ojos. Con eso, ella se acercó y palmeó a JV suavemente en la cabeza, luego salió rápidamente del salón de clases. Mirándola fijamente, AJV quedó completamente desconcertado por el extraño gesto. Mientras tanto, Fanjo estaba espiando en secreto desde fuera de la puerta.
Ella también había venido a darle medicina a JV. Observando cómo se desarrollaba la escena, hinchó sus mejillas con molestia murmurando, estúpido a JV, supongo que estaba preocupada por nada. Justo entonces, pasó junto a Mei Jiji cuando llegó a ver a JV. El aroma que irradiaba de él inmediatamente llamó la atención de Fan Yu. Mei Jiji abrió de golpe la puerta del aula con un estruendo. Los estudiantes jadearon susurrando, ¿escuchaste? Ese chico nuevo derribó al matón de la escuela ayer. ¿Está aquí para meterse con AJV también? Mei Jiji se dirigió directamente al escritorio de AJV, se sentó a su lado y dijo sin rodeos, hermano, me detectaste en el momento en que puse un pie en esta escuela, ¿verdad? Sé que este es tu territorio. ¿Qué tal si dividimos 70-30? Tú te llevas el 70. Cuando Aj no respondió, Maeji insistió, bien, 80-20 entonces. Todavía no obtiene respuesta. Maeji miró boquiabierto con incredulidad. De ninguna manera. Hermano, ¿me estás diciendo que ni siquiera me vas a dar una parte? Mira esta escuela llena de humanos. ¿De verdad puedes consumirlos todos tú solo? Los estudiantes cercanos observaron a Mei Jiji rebajándose así, completamente desconcertados, incapaces de entender de qué estaban hablando los dos. Cuando AJV permaneció en silencio, Mei Jiji lo intentó de nuevo. Bien, ¿qué tal esto? Simplemente comeré lo que dejes atrás. Chicas, la mitad superior es tuya, la mitad inferior es mía. Trato. AJV todavía no respondió. La expresión de Mei Jiji se torció en furia. Me he rebajado tanto, y aún así no estás de acuerdo. Chico, ¿me estás menospreciando? Justo cuando AJV estaba a punto de murmurar, lo que quieras no tiene nada que ver conmigo. Fanju irrumpió en el aula gritando, JV, aléjate de él. En el mismo instante, una lanza brilló desde su mano. Mei Jiji ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que lo atravesara directamente en el pecho, estrellándolo contra la pared del aula y clavándolo en el césped verde brillante del campo de fútbol afuera. AJV se congeló en shock ante el repentino giro de los acontecimientos. Los otros estudiantes gritaron de terror. Fanju avanzó llamándolos, es peligroso aquí, todos pónganse a salvo. De pie frente a la pared destrozada, sus ojos se fijaron firmemente en el cuerpo inmovilizado de Mei Jiji. Otra arma se materializó en su mano mientras gruñía, ¿me tomas por tonta o ciega? Ante esas palabras, Mei Jiji abandonó toda pretensión. Entonces no me contendré. Fan Yu saltó al campo aterrizando con un golpe pesado. Rápidamente hizo señas a los estudiantes para que se dispersaran gritando, es un zombi. Apenas las palabras salieron de su boca, un estruendo atronador estalló del cuerpo de Mei Jiji. Su cuerpo se hinchó grotescamente, los músculos se retorcían. Momentos después, zombis grotescos comenzaron a abrirse camino fuera de él. En un abrir y cerrar de ojos, el campo estaba lleno de abominaciones de todo tipo. Al mismo tiempo, bandadas de zombis voladores inundaron desde fuera del campus. Con la invocación completa, Mei Jiji rugió su orden, sellen el área y capturen a cada humano vivo mientras los humanos se dispersaban en pánico. Mei Jiji se encogió de hombros con una sonrisa escalofriante. Fingir durante todo un mes fue agotador. Se siente bien ser finalmente yo mismo de nuevo. Fan Yu activó inmediatamente su armadura. El traje de nanotecnología surgió a través de su cuerpo en un destello de luz. Pero Mei Jiji no mostró miedo. ¿De verdad creías que los humanos son los únicos que pueden jugar con juguetes como este? Con un desgarro salvaje, se abrió la camisa. Los ojos de Fan Yu se abrieron en shock. Atado a su cintura había un antiguo dispositivo de transformación. Cuando se encendió, la energía oscura se encendió, y en instantes, un exotraje irregular de nanotecnología envolvió su cuerpo. Este era el mismo proyecto en el que su padre había estado trabajando. La multitud que huía notó la perturbación, deteniéndose en seco para mirar hacia atrás y lo que vieron los dejó sin palabras. De ninguna manera. ¿Cómo puede un zombi llevar una armadura nanotecnológica hecha por humanos? Mei Jiji sonrió burlándose de ella. Señorita Fang, debería agradecerle a su padre. Él es la razón por la que puedo ejercer este poder. Ante esas palabras, un recuerdo de su infancia brilló en la mente de Fan Yu. Su expresión se congeló con incredulidad. ¿Tu nombre es Mei Jiji? ¿Eres el zombi del antiguo laboratorio de mi padre? Mei Jiji rugió de furia. Así es. Fui uno de los primeros sujetos de prueba y ustedes, los humanos, me esterilizaron. La crueldad de tu familia está grabada en mí para siempre. Hoy, saldaré todas las cuentas, viejas y nuevas. Fan Yu adoptó una postura de combate, con los ojos afilados. Basta de charla. Ven por mí. Mei Jiji se abalanzó, su puño cortando el aire como una bala de cañón.
Fan Yu reaccionó instantáneamente, agachándose para esquivar. Ella balanceó su enorme espada en represalia, pero él se escabulló con facilidad dando vueltas detrás de ella. Ella se giró bruscamente solo para ser atrapada por una brutal patada en el estómago. El impacto la lanzó hacia el cielo a 100 metros en el aire. Meiji se agachó, con los músculos tensos, y luego explotó hacia arriba, elevándose por encima de ella. Humanos asquerosos. ¿Tienen idea de cómo he sufrido todos estos años? Les devolveré el dolor multiplicado por 1000. Con un rugido atronador, su puño se estrelló destrozando a Fan Yu contra el suelo. El campo estalló, la tierra se fracturó y se partió como cristales rotos. Mientras tanto, al otro lado del campus, un zombi estaba a punto de destrozar a una chica. En el último segundo, un palo de madera se estrelló contra la cara de la criatura. Eran los delincuentes, Blondie y su equipo. No subestimes al escuadrón de botes de basura. Maldita sea. Blondie ladró órdenes para que sus chicos escoltaran a los demás por la puerta trasera. Pero una chica gritó desesperadamente, caliente. JV todavía está en el aula. Está terminando su examen. Blondie se quedó helado, estupefacto. ¿Me estás tomando el pelo? Ese idiota está haciendo la tarea ahora mismo. Olvídalo. Luego captó la mirada suplicante en sus ojos, una mirada que rogaba por un salvador. Su resolución se rompió. Maldita sea. Somos compañeros de clase. No podemos simplemente dejarlo atrás. En otra parte, Fan Yu se tambaleó después de recibir 2 golpes devastadores de Eijiji. Un escalofrío la recorrió. ¿Qué clase de poder es este? Puede hacer funcionar esa armadura con una sobrecarga infinita. De repente, las palabras de su padre de la infancia resonaron en sus oídos /invertida. La armadura nanotecnológica es el legado de nuestra familia. Cuanto mayor es el poder, mayor es la carga. Para superar tus límites sin romperte, debes tener una convicción inquebrantable. El traje responde a la fuerza de voluntad. /invertida, apretando los puños, Fan Yu se puso de pie. Arcos azules de relámpagos estallaron a través de su armadura cuando su producción de energía se elevó más allá de los límites de seguridad. Fijándose en una meta, destruir a Mei Jeje, ella rompió su propio cuello de botella, desatando un poder sin precedentes. En un instante, salió disparada hacia adelante, agarrando su cara con un agarre de hierro. Entonces, un golpe salvaje con el codo lo hundió en el suelo. El impacto resonó como una explosión. Todo el campo se agrieta en una telaraña de fracturas. Mientras tanto, dentro del aula, Heidi acababa de terminar su examen de ingreso a la universidad. Finalmente terminado. Universidad, allá voy. Apenas había guardado el papel cuando Blondie irrumpió jadeando por aire. Antes de que el extraño JV pudiera reaccionar, Blondie lo agarró y salió corriendo. ¿En serio estás haciendo la tarea ahora mismo? Si no fuera por esa chica rogándome, habría dejado que tu trasero muriera. Viendo a Blondie correr con todo lo que tenía, el extraño JV de repente pensó, tal vez no era tan malo después de todo. Pero tan pronto como salieron del aula, la batalla de Fan Yu y Mei Jiji ya se había estrellado contra el área. Los dos estaban encerrados en un choque de iguales, los golpes sacudían las mismas paredes a su alrededor. Justo entonces, uno de los lacayos de Blondie gritó, la puerta trasera no se abre. El principio de la presa reforzó las paredes, 10 metros de altura con 100.000 voltios de electricidad. Tócalo y estarás frito. Ese viejo bastardo, maldijo Blondie, pateando inútilmente la puerta. Un JV dio un paso adelante. Déjame intentarlo. En segundos, rompió el código de la cerradura digital, anulando el sistema, cortando la energía y abriendo la puerta. El grupo estalló en vítores. Blondie le dio una palmada en la espalda. Los libros de visitas realmente son útiles en momentos como este. Si salimos vivos, te juro que nunca más te intimidaré. Heidi simplemente suspiró completamente sin palabras. Pero en el momento en que salieron corriendo, la euforia se convirtió en temor. Su camino a seguir los congeló en seco. Un coloso zombi imponente hacía guardia, comandando una horda, bloqueando el intento de rescate del ejército humano. De vuelta en el campo de batalla, Mei Jiji se burló de Fan Yu. Esta zona está sellada. ¿Pensaste que podrías detenerme y dejar que los estudiantes escaparan? Ingenua, mira detrás de ti. Fan Yu giró la cabeza, solo para ver a cada estudiante rodeado de muertos vivientes. Incluso el extraño JV y Blondie se han visto obligados a regresar adentro. Apretó los dientes. No puedo perder. Tiene que haber otra manera. Elevándose en el aire, invocó todo el poder de su armadura. Un arsenal de armas radiantes se materializó a su alrededor en una tormenta de luz. Los libros de texto eran claros.
La debilidad de un zombi reside en su cabeza. Córtala, y la criatura se convierte en nada más que un cadáver. Con eso en mente, Fan Yu se fijó en el cráneo de Mei Jiji, pero él solo sonrió y se abalanzó sobre ella. ¿Intentando quitarme la cabeza? Estás muy fuera de tu liga. Su puño tronó hacia ella. Apenas esquivó a tiempo. Si hubiera conectado, habría sido aplastada. La onda expansiva por sí sola lanzó a los estudiantes cercanos por el gimnasio como muñecos de trapo. Una mochila escolar de JV fue atrapada en la explosión, lanzada al aire. Sin pensar, corrió tras ella. Sus preciados exámenes estaban adentro. Blondie extendió la mano para detenerlo, pero ya era demasiado tarde. El aura de Meijiji surgió, la energía se enrolló cada vez más apretada. Entonces, ¡boom!, su poder estalló por completo. Las armas que Fan Yu había invocado se hicieron añicos, la fuerza atravesó una visera. Una de las cuchillas se desvió del rumbo, cortando directamente la bolsa de JV y el papel del examen en dos. En el mismo arco, la hoja cortó limpiamente la cabeza de AJV. Una chica gritó cubriéndose los ojos con ambas manos. Incluso Blondie y su pandilla se congelaron, con el horror grabado en sus rostros. Las pupilas de Fan Yu se dilataron mientras observaba cómo su cabeza caía por el suelo. Su mente se negaba a aceptar lo que estaba viendo. Se preparó para un último ataque desesperado. Cuando Meijiji miró por encima riendo, «Ups, fuego amigo, mi mal hermano». Meiji echó la cabeza hacia atrás y se rió. La variable inestable se ha ido. Ahora finalmente puedo soltarme. Blondie y su equipo instintivamente se volvieron hacia donde AJV había caído. En el siguiente segundo, sus ojos casi se salieron de sus cuencas. AJV caminaba hacia ellos, sosteniendo su propia cabeza cortada por el pelo. Plantó un pie en la cara de Blondie y se burló. ¿No te encantaba intimidarme antes? ¿Qué pasa? Demasiado asustado ahora. Con eso, pateó a Blondie por la habitación como una pelota de fútbol. Los estudiantes a su alrededor gritaron, «¡Fantasma! ¡Fantasma!», y salieron corriendo en todas direcciones. Fan Yu se giró ante la conmoción, congelándose en estado de shock al ver a AJV sin cabeza avanzando. Meijiji siguió su mirada y casi se orina encima. De ninguna manera. Esto es una locura. Pero en lugar de atacarlo, la atención de AJV estaba fija en otra parte. Sus ojos se fijaron en los restos destrozados de su examen. El corazón de Meijiji se hundió. Levantó las manos. Oye, fue un accidente. Juro que no lo hice a propósito. Demasiado tarde. Agib de repente balanceó su propia cabeza como una masa. Vos. La lanzó como una bala de cañón directa. Eso hizo jeje. El zombi apenas tuvo tiempo de pestañear. Crunch. El cráneo se estrelló contra su pecho. La fuerza pura lo lanzó a 1 kilómetro completo por el aire antes de que se estrellara como artillería. Los estudiantes se quedaron congelados, con la boca abierta. Usó su propia cabeza como arma. Esto es brutal. ¿Es realmente el mismo empollón que conocíamos? El rubio estaba en el suelo, llorando por su mamá, completamente destrozado. Una chica, temblando, le susurró a JV, oye, JV, te di medicina antes, ¿recuerdas? Pero él la ignoró. Con una repentina agachada, el suelo debajo de él se resquebrajó. En el siguiente instante, se lanzó hacia adelante como un misil. ¡Boss! La onda expansiva arrojó a los estudiantes por el aire. Desde la azotea, Jiangxi sonrió. No está mal. Ese estallido de poder es impresionante. Meijiji, que todavía daba vueltas por el cielo, apenas recuperó el equilibrio. Mirando la cabeza voladora, gritó con pánico en su voz, ¿qué demonios eres? Pero el cuerpo de Heibi ya lo había alcanzado. Agarró su cabeza cercenada en el aire, se volteó hacia adelante y aterrizó justo encima de Meijiji. Espera, hermano. Escúchame primero. Meijiji suplicó. Su única respuesta fue una risa asesina escalofriante. Gruñendo, Meijiji rugió de vuelta. No me presiones demasiado. ¿Crees que simplemente aceptaré esto? Crack. Ahei balanceó su propio cráneo como un martillo estrellándolo contra el pecho de Meijiji. Un destello verde cegador estalló mientras Meijiji se desplomaba hacia abajo. En el suelo, tanto soldados como zombies se congelaron, todos los ojos puestos en la escena. Los civiles gritaron, dispersándose con puro terror. ¡Boom! Ahei aterrizó primero. La onda expansiva abrió fisuras en la tierra. Antes de que Meijiji tocara tierra, Ahei lanzó su cabeza de nuevo. El golpe golpeó enviando a Meijiji de nuevo al cielo. Crush. Se estrelló directamente contra un rascacielos, con lluvia de cristales y hormigón a torrentes.
justo cuando el extraño JV estaba a punto de perseguir, los zombies circundantes pulularon encerrándolo por todos lados. Al mando de la imponente bestia cadáver, la horda surgió como una marea. Los ojos de Ahei se entrecerraron. Se dio la vuelta bruscamente, luego rugió un sonido que partió el cielo mismo. La onda expansiva fue devastadora. Los zombies se vaporizaron instantáneamente en cenizas. Incluso los humanos cercanos fueron arrojados hacia atrás, con sangre saliendo de sus oídos y narices. Con un resoplido frío, JV se agachó. ¡Boom! Se lanzó hacia arriba como una bala de cañón viviente reanudando su persecución de Meijiji. Los soldados en el suelo miraron estupefactos a la figura que se elevaba con su propia cabeza cercenada en la mano. Uno de ellos tartamudeó con calma: «Director, hay un hombre volando con su propia cabeza. Está destrozando a los zombies». En el cielo, el extraño JV alcanzó a Meijiji. Una vez más, balanceó su cabeza como un arma, estrellándola brutalmente contra su enemigo. Meiji gimió completamente impotente, arrojado como un muñeco de trapo. Xiao Wei frunció el ceño murmurando a Jiangxi: «Rey, ese no durará mucho más». Jiangxi solo sonrió con desprecio. «¿Así que el mocoso tiene inmortalidad? Eso lo hace mucho más interesante». Mientras tanto, con Ahayube despejando el campo de batalla, el ejército humano finalmente irrumpió en el campus y comenzó su rescate. Mientras una compañera de clase apoyaba a Fonyu hacia la salida, ¡boom!, algo enorme se estrelló desde arriba. Era Meijiji una vez más arrojado al suelo por Ahayube. Momentos después, el propio Ahib aterrizó con un trueno estremecedor, con grietas extendiéndose por la tierra. Su visión congeló a todos de terror. Xiao Wei garabateó frenéticamente informando a Jiangxi: «Mi rey, las lecturas de este son casi perfectas. Su índice de deformidad es impecable, exactamente lo que imaginaste. Sus ataques físicos desafían la lógica. Si madura sin control, una vez que alcance la rebelión, la sociedad humana podría colapsar». Hizo una pausa y luego agregó: «Aunque un rasgo final permanece sin probar». En el campo, Ahei volvió a colocar con calma su propia cabeza cercenada bajo las miradas horrorizadas de soldados y sobrevivientes por igual. Su cabello se retorció, sus músculos se movieron y se endurecieron. Con un rugido estremecedor, completó su metamorfosis en el verdadero Aheibi. Fanyu jadeó con los ojos muy abiertos. «Santa mierda. Ese pequeño zombi antes eras realmente tú». Desde lejos, el maltratado Meijiji graznó débilmente. «Ya me disculpé por arruinar tu examen. Dijo que los estudiantes eran míos. ¿Por qué atacarme?» JV se burló, con la voz goteando burla. «¿Cuándo te prometí eso? Son todos míos. Si no lo recuerdo, entonces nunca lo dije». La furia de Meijiji explotó. «Desvergonzado mentiroso, una vergüenza para los zombies. Eres tan vil como los propios humanos», rugió, tambaleándose y poniéndose de pie. «No creas que te tengo miedo». El aire crepitaba con intenciones asesinas mientras los dos se preparan para chocar de nuevo. A un lado, Fan Yu y sus compañeros de clase se acercaron temblorosos a la salida, con un pensamiento escalofriante. Ahei podría ser incluso más aterrador que Meijiji. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de llegar a las puertas de la academia, un estruendoso silbido partió el aire, una enorme roca que caía desde el cielo. Crash. Se estrelló contra la entrada sellando su única vía de escape. El pánico se extendió como la pólvora. La esperanza se drenó de sus rostros dejando solo temor. Entonces una sombra se cernió detrás de ellos. Aheibe dio un paso adelante, con los labios curvados en una sonrisa sádica. «No dije», gruñó, «que todos me pertenecen. Sin mi permiso, nadie se va».